Hechos, capítulo 27, verso 22. Y si usted toma apuntes, el título del mensaje es Suelta el timón. ¿A cuánto les gusta tener el control de las cosas? Yo creo que a la mayoría de nosotros, Suelta el timón es el título del mensaje. Y en estos días salí a las afueras de Bogotá y Dios me mostró algo. Como me gusta en ocasiones a veces tener el control de ciertas cosas, y me hizo mirar un poco hacia atrás. Iba con un hermano, había estado haciendo unas vueltas y él era quien iba conduciendo. Y él lo iba haciendo muy bien y llegó un momento en que yo le dije, toma por este lado que por aquí nos va mejor. Y Dios me dijo, a ti en ocasiones aún te gusta tener el control de las cosas, de allí el título del mensaje. Y me dijo, y esa es la razón por la cual cuando tomas carretera no le sueltas el carro a tu esposa porque tú crees que puedes controlar todo y te sientes seguro porque solo tú vas manejando. Y en ocasiones eso nos pasa, nos gusta tener el control de las cosas, planeamos, pero en el Señor es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el escritor de Proverbios dice, el hombre propone y Dios dispone. El hombre piensa que es justo lo que hace, pero el Señor juzga los motivos. Si pones en manos del Señor lo que haces, tus planes tendrán éxito. Toda obra del Señor tiene un objetivo y un propósito, dice Proverbios 16. Así que el hombre hace planes, pero el Señor es quien al fin y al cabo dirige sus pasos. El camino del justo se aparta del mal. El que quiere salvar su vida se fija por dónde va. El que hace caso a la palabra de Dios y finaliza diciendo, dichoso es, bendecido y prosperado. Así que por lo general a nosotros nos gusta hacer planes, tenemos metas y tomamos decisiones. Esto no está mal, el punto es cuando Dios no está en la ecuación. Pero Dios al fin y al cabo es quien tiene la última palabra. Esto no niega la importancia de planear, porque recuerde que la palabra claramente lo dice, que quien que va a construir no se sienta primero, saca cuentas, planifica, no vaya a ser que por no hacer esto quede en vergüenza. Así que lo importante, lo que Dios quiere recordarnos en esta cosa, que lo que prima realmente para nuestra vida, por encima de nuestras metas, por encima de nuestros sueños, es el propósito o el plan de Dios, o que usted y yo podamos sujetarnos a su voluntad. Muchas veces creemos que nuestras acciones son correctas. ¿Usted ha pensado eso? Pero después se da cuenta que no es así. Pero Dios no mira solo nuestras acciones, sino que Él termina mirando las intenciones que hay en nuestro corazón. Así que en esta noche Dios nos invita a reflexionar un poco en cuanto a lo que hacemos. Eso que usted hace es por amor, por humildad, por fe, o lo hace por orgullo, por ambición o por egoísmo. Quiero que se haga estas preguntas, porque verdaderamente cuando tú y yo entregamos nuestras decisiones, toda nuestra vida, nuestros proyectos, confiando en la guía de Dios, Él es el único que tiene el poder y la capacidad de encaminarnos correctamente. ¿Por qué? Porque el éxito siempre no va a ser material, no. El éxito no puede ser solo material, sino que habla realmente de cumplir el propósito, y no cualquier propósito, sino el propósito y el plan más alto que Dios tiene para nuestra vida. Porque nada ocurre por casualidad, incluso lo que no entendemos o aquello que parece difícil, también Dios tiene un propósito allí en medio de sus planes. Esto nos llama a confiar en su sabiduría aún sin saber el por qué. ¿Alguna vez le ha dicho a Dios por qué? Esa frase la he escuchado esta semana muchas veces y de creyentes. Así que le dije que tuviera ya abierto Hechos capítulo 27, verso 22. Y Pablo dice, pero ahora les pido que se animen, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco.
Así que en este pasaje de Hechos capítulo 27, Pablo y sus compañeros, 275 personas más, se encuentran pasando una situación difícil, una fuerte tempestad, y pareciera que la tempestad es tan recia que aún incluso sus vidas van a perderse. Pero ellos tuvieron que soltar el timón, porque el capitán del barco, a pesar de que era un hombre lleno de experiencia, tuvo que soltar el timón y dejarse conducir por Dios. Así que él les dice, o se refiere aquí a la palabra tener ánimo, y ese es el tema del mensaje en esta noche. Dios una vez más nos viene a animar. Recuerda que le he venido desarrollando una serie de enseñanzas donde el tema principal es la confianza. Así que la palabra ánimo en griego es tarseite, que significa tener confianza o tener valor. Pablo les está diciendo que no pierdan la confianza, sino que depositen realmente su expectativa, su confianza, su paz en Dios, aún en medio de la tormenta. Esto pareciera locura, ¿cierto? Porque alguno quizás cuando llega la circunstancia lo que busca es la solución. ¿Buscamos primero la solución o primero consultamos a Dios? ¿Qué hacemos? Diga, sea honesto con usted. En ocasiones nos gusta tener la solución porque queremos el ya, ¿para cuándo, Señor? Ya. Cuando lo que debemos hacer es prepararnos, tener la expectativa. Si estás esperando un trabajo, si eres mujer, maquíllate, perfúmate, ponte un hermoso vestido y esperas hermosa, bañada y perfumada ese trabajo. Y si eres hombre, bueno, afeítate, ponte la percha y ten esa expectativa. Eso es mirar de manera diferente. ¿Por qué? Porque aquí también hay una frase, y es que Dios nos garantiza. Pablo le está diciendo a estas personas, Dios va a cumplir su propósito, tranquilo que todo va a estar bien. Pero resulta que ese todo va a estar bien no va de acuerdo, porque en realidad todo está mal. Así que esta frase, Dios nos garantiza, se la voy a mostrar en el griego, y dice, Joteos de doquen soy, que significa Dios te ha dado y Dios te ha concedido. Y cuando tú lees el texto, eso es lo que describe. El mismo ángel del Señor es quien fortalece, es quien anima. Me llama la atención. He venido desarrollando una serie de enseñanzas con el libro de Hechos. Pensé que ya había terminado, pero Dios me dio algo más hace 15 días. Y es que me llama la atención aquí, es como Pablo menciona el nombre de Pablo. Le dice Pablo, y esto debe llamar su atención, porque el nombre de Pablo es conocido allá en el cielo y su nombre debe ser conocido. Porque cuando Dios le dé una indicación a usted, debe dársela con nombre propio. Te dirá, Olguita, toma esta decisión o no tomes ese camino. Así que en este contexto, Pablo está diciendo que Dios les ha concedido la vida de todos estos 275 hombres, y no solo eso, sino que van a llegar al lugar donde deben llegar. Con base en esto, lo primero que vamos a ver es nuestra fe en Cristo camina hacia el propósito aún sin ver. Dice la palabra de Dios que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y desde el momento en que Cristo llegó a nuestra vida, toda ceguera, toda venda fue quitada de nuestra vida. Esta es la razón por la cual ahora el pecado es repudiado por nosotros. ¿Por qué? Porque ya no hace parte de nuestra vida. Y el versículo 24 de Hechos 27 dice, el ángel me dijo, no tengas miedo. Presta atención a esto. Él le dijo, Pablo, el ángel del Señor le está diciendo, no tengas miedo, Pablo. Y Dios te está diciendo en esta noche, hey Lorena, no te desanimes. Con nombre propio vengo a darte una palabra de parte de Dios. Así que en esta primera parte quiero que puedas escribir tu nombre allí, porque es el mismísimo Dios quien nos habla. Porque tienes que presentarte ante el emperador, y por ti Dios les conservará la vida a todos los que están contigo en el barco. Dios es tan generoso, lo decía Luis hace un instante. La forma en que Dios bendice tu vida, todo lo que Dios hace en tu vida es de una manera tan abundante que es imposible, o sea, quedarnos con lo que Dios nos da y que las personas no puedan ver el favor de Dios. Así que este versículo se encuentra en el contexto del naufragio de Pablo cuando era llevado prisionero a Roma. Y termina narrando una fuerte tormenta en medio del mar Mediterráneo, donde viajaban Pablo y otros prisioneros.
Pero aquí hay algo bien interesante que resaltar, y es que en medio de esa tormenta Pablo estaba tan convencido que él sabía que iba a llegar al lugar que era Roma. Recuerden que en su corazón había un fuego, un deseo, que él lo termina escribiendo en Romanos capítulo 1, dice: tengo el deseo de impartirles algún don, un carisma, darle de lo que he recibido de gracia. Tanto arde ese fuego en el corazón de Pablo que dice: hey, romanos, no me arrepiento del evangelio porque es poder de Dios. Esto termina escribiéndolo después de tener esta vivencia. Así que él dice, el ángel le dice: no tengas miedo, tienes que presentarte ante el emperador y tranquilo que las vidas yo las he preservado. Así que lo que busco decirle con esto es: la fe bíblica no es simplemente creer sin evidencia, no, es confiar profundamente en lo que Dios ha dicho. ¿Usted cree lo que Dios le ha dicho? Porque el enemigo va a querer robar la palabra. Pablo, en medio de una tormenta y sin garantía visible de supervivencia, actúa con confianza de acuerdo con base en la palabra que le ha dado Dios. La fe no es ignorar la tormenta, no, Señor, sino caminar con tal seguridad en medio de ella. Esta escena también la vemos más adelante, que la sufre Pedro. Así que en este punto debemos confiar en que Dios tiene un propósito. El plan de Dios para Pablo no era simplemente que él llevara hasta Roma, sino que debía testificar, continuar predicando, y llega allá y sigue siendo bendecido. Así que aunque el entorno gritaba muerte, Dios había declarado vida. Esto me parece hermoso. ¿Sabe por qué? Porque las circunstancias solo gritan. Las circunstancias hacen tanto ruido que buscan impedir que tú te desanimes, que tú dudes y que tú te detengas. La fe en Cristo nos hace caminar hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, aun cuando no estamos viendo resultados. Les decía hace un instante que por lo general nos gusta tener el control de todo. ¿O solo he sido yo? Pablo dice que nuestra fe en Cristo camina hacia el futuro, aún sin ver, hacia la promesa. Y eso lo dice claramente el escritor de Hebreos. Es fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe cuál es el problema? Que a los hijos de Dios no nos gusta esperar, nos desesperamos. Muchas veces estamos a un pasito de recibir el milagro y por andar en afanes, en ansiedades, tomamos decisiones donde Dios nos ha dicho: estad quieto y verás que yo soy Dios. Así que en este primer aspecto, o en este primer punto, debemos confiar en que Dios tiene un propósito claro para nuestra vida y que Él tiene la capacidad y el poder de guiarnos, incluso aun cuando no entendamos lo que está sucediendo. Esta es la razón por la cual Pablo escribe en 2 Corintios 5:7, donde dice que caminamos por fe, no por vista. Así que no se trata de ver. Muchos aún están como Tomás. Mientras desarrollaba esta enseñanza, pensé en un hombre que conocí cuando fui un bebé espiritual, y él dijo algo, dijo: es que yo no creo nada en lo que no veo. Y no creyó ni aceptó al Señor Jesús, y hoy, años después, se separó, su hogar, su vida es un fracaso. Y nosotros, como hijos de Dios, toda nuestra vida de principio a fin es por fe. ¿Por qué? Porque la fe verdadera en Cristo no se basa en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios en nuestra vida. Como Pablo, cada creyente debe recordar que aunque la tormenta sea real, el propósito de Dios es más grande. ¿Usted cree esto? Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe está dirigida por Dios, por la persona del Espíritu Santo, hacia un destino divino. Así que no caminamos, no vivimos por lo que vemos, sino por lo que Dios ha dicho, lo que Él nos dice en su palabra. El propósito de Dios siempre se va a cumplir, aunque el camino hacia este esté lleno de peñasco, de incertidumbre y de muchas adversidades. ¿Usted cree esto? Porque si cree esto, puede creer lo segundo, y lo segundo es: Dios nos garantiza que cumplirá su propósito en nosotros. ¿Usted cree esto? ¿Sabe que a nosotros muchas veces nos gusta saber el por qué o nos gusta saber el cómo? ¿No le ha pasado a usted? ¿Usted le ha pedido algo a Dios y le ha dicho cómo será? ¿O se ha puesto a imaginar
cómo lo hará Dios? ¿O ha pensado usted por un instante cómo va a recibir? ¿O a quién va a mover Dios? Yo creo que todos hemos pasado por este proceso. Al punto que nosotros debemos llegar es que hay tanta confianza en nuestro corazón que pase lo que pase, dice la palabra de Dios que sus planes son de bien y no de mal y a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. ¿Sabe qué le roba la paz y el gozo? La queja. Si tú solo comienzas a quejarte, te vas a desanimar, te vas a cansar. Y esto es feo, porque vemos la historia de cientos de judíos que quedaron muertos, esparramados en el desierto, porque no cambiaron su confesión. Y Hechos 27, versos 25 y 26 dice, por eso dice Pablo, anímense señores, yo confío en Dios y sé que todo sucederá así como me lo dijeron. Sin embargo, el barco quedará atascado. Y usted se preguntará, yo no sé, yo pensé en estos hombres macancanes, corpulentos, ¿cómo así que nuestra vida se va a preservar? ¿Cómo vamos a llegar a la orilla? Y muchas veces le damos más lógica a lo natural en vez de confiar en lo sobrenatural de Dios. Así que Dios nos garantiza que cumplirá su propósito en nosotros, aun cuando las circunstancias parecen imposibles. Quiero pedirle que si tiene allí su Biblia, no lo tengo, pero Dios trae un texto a mi mente. Y es Salmo 139. Salmo 139, hay algo bien interesante. Mira lo que dice Pablo aquí, dice, oh Señor, Salmo 139, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo cerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, dice Dios. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Pero quiero que salte al verso 13 porque esto me parece hermoso cuando hablamos de propósito. ¿Sabía usted que Dios le conocía antes de ser engendrado en el vientre de su madre? Y dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Qué hermoso es esto, porque cuando tú y yo tenemos claridad, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, que aún nuestro embrión vieron sus ojos y ya Dios nos conocía. Este escritor de Salmo 139 tiene claridad lo que ahora está experimentando Pablo, y Pablo también termina escribiendo con respecto a esto, al propósito. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Así que cuando tú y yo tenemos la perspectiva, la visión, el conocimiento correcto, tú no te vas a amedrentar ante el enemigo. Para poder comprender este segundo punto debemos resaltar las siguientes palabras claves, algo que dice más adelante Pablo en Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay una versión que dice que la fe nace, recuerde que es como una semilla. Aquí hay 4 cosas que quiero resaltarle en este texto y dice, anímense señores, le está diciendo Pablo a un montón de hombres que solo confiaban hasta ese momento en su capacidad. Pero ¿qué había hecho la circunstancia? Su capacidad, sus fuerzas los había hecho trizas y no les había quedado absolutamente nada. Así que Pablo no solo conserva la calma, sino que anima a otros, mostrándonos que la fe verdadera termina fortaleciendo a todas aquellas personas que nos rodean. Lo segundo que dice Pablo es, yo confío en Dios
Esta declaración expresa una fe firme. No se trata de una esperanza vaga, nula e incorrecta, no, sino de una plena seguridad y confianza en Dios. Lo tercero que dice es que todo sucederá como se me ha dicho. Así que Pablo se aferra a la promesa divina. Para él, lo que Dios había dicho, él estaba tan firme y convencido que ya lo había recibido en su corazón y en su espíritu. Lo tercero que dice, el barco quedará atascado en una isla. Así que Dios nos garantiza el cumplimiento de su propósito, pero esto no quiere decir que no estemos exentos de problemas, de circunstancias, tristezas y sufrimientos. No, hay un proceso que incluye pérdida, aunque no incluye la destrucción del plan. Oiga, esto es muy profundo. Porque cuando tú tienes claridad de esto, tú puedes perder muchas cosas. Pero tú vas a estar confiado en el amor, la bondad y el cuidado de Dios. Pero tú debes comenzar a experimentar más de tu Dios. Iglesia, Dios no improvisa con nuestra vida. No, Señor. Su palabra dice que Él conoce el fin desde el principio. Yo soy el Dios eterno, la roca firme. Dios está solo en control de la vida de sus hijos, porque el rey de este mundo es Satanás. Así que desde nuestro nacimiento ya Él tiene un propósito claro para cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 1 verso 5. He aquí, yo te conocía antes de ser engendrado en el vientre de tu madre. Así que la historia de Pablo en el naufragio nos recuerda que aunque el camino esté lleno de pruebas, la palabra de Dios siempre es segura. Lo único en lo cual usted y yo podemos confiar, tenemos la palabra profética más segura, y aquí está, es Dios. Él nunca falla. Así que la tormenta parecía oponerse, pero ni el clima, ni las circunstancias, ni las pérdidas materiales pudieron impedir que Dios cumpliera el propósito de Dios en la vida de Pablo. Así que no hay absolutamente nada que quiera traer el enemigo, que traiga el enemigo, que pueda impedir que Dios cumpla su propósito en ti. Me gusta cómo lo dice el libro de Salmos, Salmo 138. El Señor cumplirá su propósito en mí. Dice que David durmió cuando había servido a su pueblo. Hechos capítulo 13 verso 36. Así que tú y yo vamos a partir de esta tierra cuando hayamos cumplido el propósito de Dios. Pocos lo creyeron. Pablo confiaba en lo que Dios le dijo, no en lo que veía. Isaías 55 dice, verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual es enviada. Por eso su corazón debe abundar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca falla. Cuando Dios habla, su propósito se cumple. Me gusta como lo dice Mark Hatkin. Él dice que donde el dedo de Dios apunta, su mano provee, y ya la provisión está en Cristo, y tu dedo y tu mirada debe estar apuntando a la cruz del Calvario. Así que debemos confiar en que Dios es fiel y que Él cumplirá su propósito en nuestra vida. ¿Usted cree eso? ¿Sabe que cada vez que se levantan circunstancias en mi vida, en mi casa y en mi familia, yo voy allí? Yo comienzo a echar mano a cada promesa que Dios me ha dado, y de eso lleno mi corazón y le digo, tú eres un loser, tú eres un perdedor, porque ahora mi casa y mi familia le pertenecen a Cristo, y tú me dijiste un día que me habías escogido y que tú ibas a levantar familias a través de mi generación, pero si tú te callas tu boquita, te llenas de miedo, vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque no debemos solo fijarnos o dejarnos llevar por las circunstancias. Nunca debes dudar del amor y la bondad de Dios, sino que debes estar seguro, debes estar persuadido, dice Pablo, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Oiga, mi Dios no deja nada inconcluso.
Dios garantiza el cumplimiento de su propósito en ti. Puede que el barco se rompa, puede que tu vida esté quebrada, puede que te sientas sin fuerza, puedes que llegues a una isla inesperada, pero si Él ha dicho que llegarás, vas a llegar. La seguridad del creyente no está en el barco que lo transporta, sino en el Dios que lo llamó y te lleva de su mano. Oh Señor, oh Rey. Aunque el proceso no sea cómodo, el resultado está asegurado. ¿Estás comprendiendo, La fe no es evitar la tormenta, sino avanzar confiando en que Dios hará todo como Él ha dicho. ¿Sabe qué prima el propósito de Dios? El problema es la actitud nuestra, cómo asumimos las cosas del Señor y los embates que llegan a nuestra vida. Porque esto me lleva a lo tercero. Y lo tercero y último es, la duda y el miedo busca que te des por vencido, mientras que una fe genuina tiene expectativa en Dios. Oiga, si tú no tienes expectativa, tienes un problema. Yo escuchaba a Luisa mientras coordinaba diezmos y ofrendas. O sea, yo no sé si tú solo dejas caer migajas ahí y ya. Pero yo soy intencional en todo lo que hago. Yo soy siendo intencional en que hoy Dios me tiene aquí sembrando en tu vida, y luego lo que Dios está sembrando hoy en tu vida, esto va a dar una cosecha no solo para ti, sino que serás un canal de bendición para otros. Y Pablo dice, volvamos a Hechos 27-22, dice, pero ahora les pido que se animen, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Ten cuidado con la duda, ten cuidado con el miedo, ten cuidado con el temor, porque veo en 1 Samuel 17 un Macancán, Saúl, el hombre más grande de su ejército, y estaba encuevado, encerrado, lleno de miedo, lleno de temor. Eso es lo que hace el enemigo. Dice que anda como león rugiente. No, solo hay un león, el león de la tribu de Judá. Es mi Cristo, es mi Rey, es mi Señor, es mi Jesús, es el Todopoderoso, es el gran yo soy, el camino, la verdad y la vida, el alfa, el omega, el principio y el fin. El principio es Cristo, el final es Cristo. Así que esa circunstancia no te puede detener. La duda y el miedo buscan desanimarte y hacer que te des por vencido. En Hechos 27, Pablo dice, la duda y el miedo busca desanimarte y que te des por vencido, que te sientas fracasado, mientras que una fe genuina tiene expectativa en Dios. Te lo sustento bíblicamente. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra nunca duerme y no permite que tu pie dé en el resbaladero. Pero ¿cómo vas a reaccionar si tu corazón no está lleno de la palabra? Pero no solo se trata de palabra, porque puede haber palabra, pero tiene que haber revelación del Espíritu. Este versículo es parte del discurso de Pablo durante una fuerte tormenta que amenazaba con hundir el barco en el que era transportado como prisionero. Mira esta escena, un prisionero dándole orden al capitán del barco. A mí me encanta Dios cómo rompe toda la estructura del hombre. A mí me encanta Dios cómo Él obra de manera sobrenatural cuando tú dices cómo yo determino un propósito y te llevo a cumplirlo. ¿Está viendo usted? O sea, deje de ver las minucias. Comienza a mirar hacia atrás para que mire las victorias y las glorias de Dios. Porque no hay propósito sin proceso. No hay gloria sin historia. Para que mi Cristo ahora esté sentado a la diestra de Dios Padre, Él tuvo que incomodarse, humillarse, entregarse, rendirse, descender a las profundidades del mismísimo infierno. En medio del pánico generalizado,
Pablo, tras recibir una revelación de parte de Dios, habla con autoridad, fe, confianza y seguridad. Así es como usted debe hablar. Sabe que cuando el enemigo toque a su puerta, quien debe abrir su puerta es el Señor Jesús. La palabra de Dios dice, escrito está, no yo creo, yo pienso, no Señor, porque lo devora. La duda y el miedo son reacciones humanas y naturales ante lo desconocido, y es normal que quizás ante un evento inesperado, un de repente que no esperaba, pues puedan generarse ciertas circunstancias, pero tú y yo no podemos quedarnos allí. En este relato los marineros y pasajeros están sumidos en el temor por la tormenta. Sin embargo, Pablo representa una fe sólida que no se basa en el entorno, sino en la palabra de Dios. La única forma en la cual tú y yo podemos reaccionar, hablar de manera correcta, es conociendo lo que es nuestro Padre y lo que Dios dice acerca de nosotros y sus promesas. El miedo busca paralizar, desanimar y hacer que renunciemos antes de ver el cumplimiento del propósito. Saúl ya se había dado por vencido. En serio, 40 días y 40 noches recordándole la madre al pueblo de Israel. Usted se puede reír, pero los estaba maldiciendo. Los estaba maldiciendo. Así que, cuando todo parece perdido, Pablo podía haber sucumbido al miedo como los demás, pero su fe activa lo lleva a tomar una posición de liderazgo y hablar esperanza, fe y convicción. Y esto mismo le sucedió en este caso al mismo Pedro, Mateo capítulo 14 versos 30 y 31, que es el relato donde Pedro camina sobre el agua. Pero cuando él dejó de mirar al Señor Jesús, ¿qué pasó? El Señor Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? La duda surge cuando quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en la tormenta. Tenga mucho cuidado. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. No hay circunstancia, no hay adversidad, no hay crisis en tu vida que pueda levantar el enemigo. Pero necesitas tener tu experiencia personal con Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. Debemos resistir la duda, el miedo y enfocarnos en la fe y la confianza en Dios, porque una fe genuina siempre tiene expectativa en Dios. A mí me asombra mucho Pablo. Pablo está preso y le ponen seguridad para que lo cuiden. Y mínimo tiene los 3 golpes seguros. ¿Sí o no? Salmo 27, verso 13, dijo David lo siguiente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. La fe auténtica espera con expectativa. ¿En quién? En que Dios intervenga. Ahora esto es importante. La duda y el miedo buscarán apagar tu camino y tu fe, especialmente cuando las tormentas de la vida golpean con fuerza. Pero una fe genuina en Dios se mantiene con expectativa y viva, sabiendo que aunque algunas cosas se pierdan, la vida y el propósito que Dios tiene para nosotros están asegurados. Pablo no niega la realidad, el barco se perdería, pero también declara con autoridad: ninguno de ustedes se perderá. Así también hoy, lo que puedas estar viendo o perdiendo no es el final de tu vida. Dios preserva lo que realmente importa para tu vida. Lo que debe importar para tu vida es el propósito, la vida que Dios te ha regalado. En resumen, debemos soltar el timón de nuestras vidas a Dios y confiemos en que Él nos guiará hacia el propósito. La fe en Cristo nos hace caminar hacia el propósito. Dios nos garantiza que cumplirá su propósito en nosotros, pero debemos resistir la duda y el miedo. Así que tengamos ánimo, iglesia, y confiemos en que Dios llevará a cabo el cumplimiento de los planes que tiene para con nosotros. Ahora le voy a ilustrar la enseñanza en esta noche, y es el piloto ciego. Escucha esto que es bien interesante para que pueda comprender lo que Dios quiere decirnos. Había una vez un joven piloto apasionado por volar. Su sueño era convertirse en un gran aviador
Y con el tiempo lo logró. Él se creía muy capaz, era muy capaz, preciso y confiado. Sin embargo, un día se le asignó una misión de rescate en una región montañosa, cubierta por una fuerte tormenta muy densa y tempestad. Al despegar, todo parecía bajo control, pero pronto las nubes lo envolvieron y perdió toda visibilidad. Las turbulencias comenzaron, los controles respondieron. Así que las señales del radar eran confusas. Su entrenamiento le decía que tenía que mantener el control, pero su vista no podía guiarlo. Entonces, desde la torre de control, escuchó una voz firme que le dijo: suelta el timón, confía en nuestros instrumentos. Nosotros podemos ver lo que tú no ves, te dice Dios. Pero el joven, atrapado por el miedo, la duda y el temor, quería tener el control. Durante unos minutos más luchó con los mandos, pensando que lo lograría por sí mismo. El avión descendía rumbo cada vez más cerca a las montañas. La voz nuevamente le dijo y volvió a sonar: confía, suelta el timón o te estrellarás. No puedes ver, pero nosotros estamos contigo y te llevaremos a casa. Finalmente, sin más opciones, ¿alguno ha llegado así? Que Dios lo saca de la inmunda, de la mala. Finalmente, sin más opciones, soltó el control y se rindió a la guía invisible de la torre. En unos minutos, el avión fue estabilizado y con la ayuda de la torre aterrizó sano y salvo en una pista improvisada. Al bajar del avión, con lágrimas en su rostro, cayó en tierra y el joven dijo: hoy aprendí que no siempre se trata de pilotear, sino de confiar. No necesito verlo todo, solo necesito saber que hay alguien más que ve todo por mí. Concluyó te diciendo, iglesia, esta historia representa lo que muchos creyentes viven. Como ese piloto, queremos tener el control de nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros resultados, pero cuando la tormenta llega, la visibilidad se pierde y nuestros sentidos nos fallan. Pero Dios, como esta torre de control, nos llama a soltar el timón, a confiar en que Él lo ve todo, no en lo que nosotros sentimos, ya que Él tiene el poder y la capacidad de ver absolutamente todo y quiere lo mejor para nosotros. Así que ¿cuántos en esta noche quieren soltar el timón de su vida en las manos de Dios? Aleluya, Padre, gracias. Aleluya. Quiero pedirle que por favor se ponga en pie y vamos a adorar.